Ejemplo. Suponga entonces que usted tiene una polea de radio R a la cual le enrolla una cuerda y entonces en un extremo de la cuerda cuelga un objeto de masa m minúscula. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuánto vale la aceleración del objeto de masa m cuando desciende por aquí para abajo? Entonces, claro, usted tiene el sistema inicialmente quieto, en reposo. Cuando lo suelta, ese objeto empieza a desenrollarse, digamos, en esta dirección, y ese objeto empieza a descender. Entonces veo que este se traslada y entonces este rota. Al que se traslada le aplico la segunda ley de Newton traslacional, y al que rota le aplico la segunda ley de Newton rotacional. Entonces hago un diagrama de cuerpo libre. Este objeto tiene una tensión aquí en esta cuerda que lo sostiene y la fuerza de atracción gravitacional, mg. Entonces veamos aquí: tensión hacia arriba y mg hacia abajo. Ahí está. Y para ese objeto que rota, entonces miren las fuerzas que actúan sobre él. Aquí está el objeto. Entonces el objeto tiene que estar, digamos, empotrado con respecto a un eje que pase por el centro. Entonces él descarga su peso ahí y entonces habrá una fuerza normal hacia arriba y la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Es decir, este objeto tiene masa m mayúscula aquí, este masa m minúscula. Pero entonces esta cuerda que está aquí actuando en ese extremo también ejerce una fuerza de tensión. Véala ahí. Entonces esas son las fuerzas que actúan sobre esa polea. Entonces una fuerza lateral aquí, una fuerza de tensión, una fuerza normal que lo sostiene aquí, la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Va. Bueno, entonces apliquemos para este objeto la segunda ley de Newton lineal. Esa segunda ley de Newton dice: sumatoria de fuerzas sobre este objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces mi eje va hacia abajo, entonces hacia abajo va mi eje X. Entonces en ese sentido mg será positivo, entonces queda mg, tensión negativo menos tensión, no hay más fuerzas ahí, eso es igual a masa por la aceleración. Pero para el objeto que rota, entonces miren lo siguiente: ese objeto, digamos que está rotando en esa dirección. Claro, porque está desenrollándose en esa dirección, está rotando en el sentido antihorario, que es el sentido positivo. Entonces veo que torques actúan sobre ese objeto. Entonces recuerda que el torque, ¿cómo se calcula? Torque va a ser igual a R cruz F como vectores, y la magnitud del torque va a ser igual a magnitud de R por magnitud de F por seno del ángulo entre ellos dos. Entonces, pero vea, la normal y mg, ¿cuál es el radio? Como ellos pasan por el centro de giro, ahí como no tienen ningún radio para ningún lado, entonces el torque de esta y de esta son cero, porque justo pasan por el centro de rotación. Esas dos fuerzas no quieren hacer rotar a esa polea. La única que quiere hacer rotar a esa polea es que, pues, la fuerza de tensión que la está jalando por aquí, por este lado, para que rote en esa dirección. Entonces, mire que de aquí hasta aquí hay un radio, claro que sí, es el radio de la polea. Entonces traiga esos dos vectores aquí, píntelos de tal manera que usted lleve al mismo origen de coordenadas las dos fuerzas, los dos vectores, perdón, la fuerza aquí de tensión y el radio por aquí, el radio por aquí y la fuerza de tensión por acá. Entonces note que entre ellos dos hay un ángulo de 90 grados. Entonces el producto cruza hacia donde da, vea, tensión R cruz T, perdón, hacia afuera, da un torque positivo. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese torque? Pues la magnitud de ese torque es el radio, véalo aquí, por la magnitud de la fuerza, pero la fuerza es la fuerza de tensión, por seno del ángulo entre ellos dos, que es 90 grados, véalo, ahí está. Entonces ese es el único torque que hay sobre esa polea. Entonces eso tiene que ser igual al momento de inercia de la polea por la aceleración de la polea. Entonces seno de 90 es 1, entonces queda R por T es igual a I por alfa. Pero el momento de inercia de esa polea, ya lo dijimos hace rato, usted lo escribe aquí, es un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado.
y alfa se relaciona con la aceleración angular. Esta aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal por lo siguiente, vea. Estos puntos de esta cuerda tienen esta misma aceleración del objeto y estos puntos de esa cuerda alguna vez venían rotando por acá. De tal manera entonces que la aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal a través del radio. A es igual a R por alfa. Entonces como A es igual a R por alfa, entonces despejo el alfa aquí, A sobre R es igual a alfa y lo reemplazo entonces aquí, vean. Entonces aquí lo había quedado pendiente. Esto es el momento, bueno, aquí ya tengo el momento de inercia, velo aquí, entonces me faltaba alfa, pero alfa se relaciona con la aceleración lineal por ese lado, entonces queda R por T, véalo aquí, R por T es igual a I, pero I es esto, un medio de la masa por el radio al cuadrado, por alfa, pero alfa es A sobre R, A sobre R. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente, este R es este mismo radio de la polea, es decir, es R mayúscula, claro que sí. Entonces lo tengo aquí, entonces esto pasa a dividir acá abajo y eso se convierte en R cuadrado, y R cuadrado abajo y R cuadrado arriba se cancelan, o sea que todos estos R se cancelan, o sea que T es igual a un medio de la masa mayúscula, que es la masa de la polea, por la aceleración del objeto que va cayendo por ahí. Entonces esa tensión, ¿qué es esto? La reemplazo aquí, entonces me queda mg menos T, pero T es esto, véalo aquí, un medio de la masa por la aceleración, y eso es igual a la masa del objeto por A. Entonces note lo siguiente, esta M es una M mayúscula, que es la masa de la polea, no se puede confundir con la M minúscula, que es la masa del objeto que va descendiendo por aquí. Entonces paso esto que está negativo al otro lado positivo, entonces me queda mg es igual a M por A, que es este que está aquí, más un medio de M por A. Entonces aquí está A y está A, sale factor común y pasa a dividir la M más un medio de M al otro lado. Entonces queda M por G sobre M más un medio de M mayúscula. Eso va a ser igual a A. Esa es la aceleración con la que desciende el objeto por ahí para abajo. Claro, no va a descender por ahí para arriba, ¿cierto?